¿Sabías que una mujer, en un mundo gobernado por hombres, lideró a toda una nación a la victoria en la batalla más crucial de su historia? Débora, una profetisa y jueza de Israel, no solo rompió con los moldes de su época, sino que cambió el curso del destino de su pueblo. Pero su poder no provenía de las armas ni de la fuerza física, sino de algo mucho más profundo: su conexión divina y su capacidad para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo logró una mujer, en medio de un ejército de hombres, conquistar la opresión de décadas? Descúbrelo en esta fascinante historia que no solo te hablará de batallas, sino de valentía, fe y sabiduría. Si te ha intrigado lo que has escuchado, suscríbete, comenta tu reflexión sobre su legado y comparte este vídeo para que más personas conozcan la increíble historia de Débora. Te aseguro que no querrás perderte el impacto que esta mujer tuvo en la historia de Israel. El sol se alzaba en el horizonte sobre la vasta tierra de Canaán, pero su resplandor no lograba disipar las sombras de opresión que envolvían a Israel. Las tierras de los hijos de Jacob, las cuales un día fueron prometidas por Dios como una herencia de paz y abundancia, ahora eran un recordatorio constante de la tiranía de un rey extranjero y su despiadado ejército. Jabín, el rey cananeo, y su general Sísara, un hombre temido y reverenciado por su astucia y crueldad, habían sometido al pueblo de Israel a un yugo insoportable. Las tribus de Israel, que habían prosperado bajo la bendición de Dios, ahora yacían quebrantadas, con los ojos llenos de desesperanza. La esclavitud no solo había minado su libertad, sino que también había corroído su fe. Muchos ya se preguntaban si alguna vez verían el amanecer de una nueva libertad. Cada año, las incursiones de los cananeos se volvían más despiadadas. Los carros de guerra de Sísara, con sus afiladas ruedas de hierro, arrasaban las aldeas israelitas, dejando a su paso un rastro de destrucción. Los habitantes, temerosos de salir a los campos a cosechar, veían cómo su sustento se desvanecía ante la mirada indiferente de los invasores. Las promesas de bendición de Dios parecían ahora un lejano recuerdo, una esperanza olvidada en las mismas ruinas de los hogares que una vez fueron llenos de risas y alegría. En medio de esta oscuridad, una figura emerge, cuyo nombre será recordado a lo largo de las generaciones. Débora, una mujer, un juez y profetisa en un mundo donde los hombres dominaban, se levantó para cumplir con la voluntad de Dios. Su sabiduría y valor la habían elevado en una época donde las voces de las mujeres rara vez se escuchaban en los asuntos de guerra y liderazgo. Débora no era solo una voz entre las sombras, sino un faro de luz para los desesperados hijos de Israel. Bajo su liderazgo, los israelitas habían hallado un rayo de esperanza, una razón para creer que la liberación aún era posible. Sin embargo, las dificultades no eran menores para Débora. Como líder, tenía la carga de no solo orientar espiritualmente a su pueblo, sino también de ofrecer soluciones prácticas a la crisis que enfrentaban. Israel necesitaba más que oraciones, necesitaba acción, y esa acción requería de los hombres más valientes y audaces del pueblo. Fue entonces cuando se presentó Barak, un guerrero de las tribus del norte, cuyo corazón ardía por liberar a su pueblo, pero cuya fe aún era débil. Barak, aunque valiente en el campo de batalla, no era ajeno al miedo. Se encontraba en la encrucijada de la duda. ¿Podría él, un hombre sencillo, enfrentarse al temido ejército de Sísara y dar la victoria a Israel? A pesar de su destreza como líder militar, su alma estaba plagada de inseguridades. Fue entonces cuando se presentó Débora, como una presencia firme y segura, que lo convocó a un desafío mayor. Ella, en su sabiduría,
Sabía que no era solo la fuerza de los hombres lo que podría liberar a Israel, sino la voluntad de Dios a través de ellos. Ve, le dijo Débora a Barak, porque Dios ha dado en tus manos a Sísara, el general del ejército de Jabín. Ve y toma las armas, porque la victoria está a tu alcance, pero no por tu fuerza, sino por el poder de Dios que te guía. Barak, viendo la determinación en los ojos de Débora, comprendió que no era solo un mandato divino lo que ella le ofrecía, sino una oportunidad para algo más grande que él mismo. Sin embargo, la duda persistía en su corazón. ¿Podría realmente ganar una batalla con tan pocos recursos? No iré solo, respondió Barak con humildad, pero si tú vienes conmigo, entonces iré a la guerra. Débora, sin vacilar, aceptó, no por su gloria personal, sino por la promesa de que la victoria no sería de los hombres, sino de Dios. Sí, iré contigo, le dijo con un tono sereno, pero ten en cuenta que la gloria de esta victoria no será para ti, sino para una mujer. En este momento, la historia de Israel se tejía con un destino incierto, pero una certeza resplandecía. El pueblo de Israel necesitaba más que nunca un líder que los guiara, y Débora era esa líder. Con una determinación inquebrantable, la profetisa y el comandante se unieron para enfrentar lo que parecía un desafío imposible. La guerra estaba a la vuelta de la esquina, pero la verdadera batalla que enfrentaban no solo era contra los ejércitos de Jabín, sino contra el miedo y la duda que habían asentado sus raíces en el corazón del pueblo de Israel. A lo largo de la historia, hay momentos en los que el corazón humano se ve dividido entre la esperanza y la desesperanza. Y es en esos momentos de oscuridad cuando la luz divina se revela de la forma más asombrosa. La historia de Débora y Barak es un testimonio de la fuerza que podemos encontrar cuando nos unimos con fe. La calma de la mañana se rompió con la fuerte brisa que agitaba las palmas de las grandes palmeras de la región. Débora, sentada bajo su árbol, observaba el amanecer con una mezcla de serenidad y ansiedad. Como juez de Israel, su tarea era mucho más que juzgar disputas. Su deber era escuchar las plegarias del pueblo, comprender sus luchas y guiarlos según la voluntad de Dios. Pero hoy, como tantas otras veces, el silencio que la rodeaba era un recordatorio de lo que aún no había sucedido: la liberación de Israel. El pueblo sufría, las tierras eran arrasadas, y los gritos de auxilio no llegaban más allá de los muros de sus propias casas. En su corazón, Débora sabía que algo debía cambiar, pero la magnitud de lo que se requería parecía insostenible. Aquella mañana, mientras los primeros rayos de luz iluminaban el horizonte, una sensación de inquietud la envolvió. En su interior, había algo más que la duda, la clara presencia de la voz divina. No era la primera vez que Dios le hablaba, pero esta vez la sensación era diferente, mucho más urgente, como si el mismo destino de Israel estuviera suspendido en sus manos. Débora, hija de Israel, levántate, resonó la voz en su corazón, firme y penetrante. Es el momento de que el pueblo reciba la libertad que he prometido. Llama a Barak, el comandante, y dile que reúna las tropas de Israel. Los cananeos serán derrotados, pero el día de la victoria no será por la fuerza humana, sino por mi poder. Débora cerró los ojos, dejando que las palabras calaran hondo en su ser. Un torrente de emociones la invadió: miedo, duda, incertidumbre, pero también una firme determinación. ¿Cómo podría ella, una mujer, guiar a un ejército? ¿Cómo podía ser la elegida para cumplir una tarea tan grande en una sociedad que veía la autoridad femenina con desdén? Su rol como juez y profetisa la había colocado en una posición única.
Era una líder respetada, pero también era mujer en un mundo que no comprendía el poder de una mujer en tiempos de guerra. Las voces de aquellos que la cuestionaban, que pensaban que las mujeres debían quedarse al margen, comenzaban a susurrar en su mente. Y, sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podía ignorar este llamado. Dios la había elegido. Su destino y el de Israel estaban entrelazados en este momento. Su corazón palpitaba con fuerza. Llamar a Barak, el gran líder militar de Israel, un hombre valiente, pero al que le faltaba la fe para enfrentar al ejército de Sísara sin ayuda. Ella sabía que Dios lo había preparado para esta misión, pero también entendía que Barak necesitaba la guía que solo ella podía ofrecer. El reto no era solo convocar a las tropas, sino también infundirles la confianza necesaria para enfrentarse a lo que parecía una causa perdida. Ve y llama a Barak. La voz divina la impulsó nuevamente, porque el destino de Israel está a tu alcance. Débora se levantó con una resolución renovada, aunque el peso de la tarea aún era grande. Respiró profundamente, dejando que la quietud del momento se disolviera. Sabía que este sería un paso de fe como nunca antes había dado, pero también entendía que su obediencia era lo único que podía salvar a su pueblo. Mientras recorría el camino hacia la ciudad de Quedes, la mente de Débora no dejaba de repasar lo que acababa de escuchar. Su lucha interna era palpable. ¿Cómo podía ella, una mujer, ser la que liderará la resistencia contra el imperio de Javín? En su corazón se encontraba una tremenda incertidumbre, pero al mismo tiempo, una paz que solo se podía encontrar cuando uno se rendía completamente al plan de Dios. En cuanto llegó al campamento de Barak, su figura impetuosa se alzó ante ella, vestida con la armadura de la guerra. Barak, hombre de gran fortaleza, observó a Débora con sorpresa. ¿Qué hacía ella, una mujer, en el campo de batalla, llamándolo a la guerra? Sin embargo, al ver la determinación en sus ojos, algo se movió en su interior. Débora, con su presencia serena pero firme, le habló con la autoridad de quien sabe que lo que dice no es propio, sino que proviene de un poder mucho mayor. Barak, dijo con voz segura, Dios ha hablado y es tiempo de que tú, como líder de Israel, lleves a la nación a la victoria. Reúne a tus hombres y avanza contra Sísara, el general de Javín. Dios ha entregado a este ejército en tus manos. Barak la miró, las palabras de Débora resonaron en su mente, pero la duda volvió a surgir. Él sabía que el desafío era grande. Los carros de guerra de Sísara, fuertes y temibles, representaban una amenaza casi invencible. ¿Podía confiar completamente en las palabras de Débora? Si tú vas conmigo, iré, respondió Barak finalmente, con una mezcla de respeto y duda en su voz. Pero si no vas, no me atreveré a moverme. Débora no titubeó. Sí iré contigo, dijo sin dudar, pero debes saber que la victoria no será tuya, sino de una mujer. Las palabras de Débora parecían sencillas, pero cargaban un mensaje profundo. La victoria, en el fondo, no sería alcanzada por el coraje de un hombre, sino por el poder de Dios que trabajaba a través de ella. La gloria, que muchos pensaban sería atribuida a un líder militar, recaería sobre una mujer, que no solo sería un instrumento de justicia, sino también de misericordia. Entonces avancemos, exclamó Barak, ya con un fervor renovado. Si esta es la voluntad de Dios, no hay fuerza que nos detenga. La decisión había sido tomada. Los ejércitos de Israel se reunirían, y la batalla que decidiría el futuro de Israel comenzaba a gestarse.
En ese momento, Débora entendió que su llamado no solo la había colocado como profetisa y juez, sino como la voz que sería la clave para la liberación del pueblo de Dios. Dios había hablado, y el pueblo de Israel respondería con fe. El aire estaba cargado de tensión mientras Barak observaba a sus hombres prepararse para lo que sería la batalla más significativa de sus vidas. El sonido de los cascos de los caballos, las voces de los soldados que afilaban sus espadas y las órdenes que se daban de un lado a otro, todo formaba una sinfonía caótica que reflejaba la ansiedad que dominaba el campamento. Aunque Barak era un hombre de gran habilidad y valentía, esta vez algo dentro de él no podía evitar temer lo que se avecinaba. El ejército de Sísara, bajo el mando del feroz general cananeo, parecía invencible. Los carros de guerra, blindados y pesados, podían arrollar cualquier ejército que se interpusiera en su camino. El miedo se colaba en su mente, incluso cuando intentaba concentrarse en las órdenes y estrategias. Al mirar a su alrededor, la fuerza de sus hombres parecía no ser suficiente. La duda lo embargaba. ¿Cómo podría él, un hombre con limitados recursos y sin la fuerza de un ejército imponente, enfrentarse a un general tan astuto y un ejército tan bien preparado? Las palabras de Débora, aunque llenas de fe y autoridad, no lograban disipar su incertidumbre. Sabía que la batalla no dependía solo de su capacidad de combate, sino de la voluntad de Dios, pero el desafío era monumental. De repente, una sombra se interponía entre él y el sol. Débora, con su rostro sereno y su figura decidida, se acercaba con paso firme. Los ojos de Barak se encontraron con los suyos, y algo en su interior le decía que no podía avanzar solo. Se acercó a ella, su rostro marcado por la duda. «Débora», comenzó, vacilante, «sé que Dios te ha hablado, y confío en tu palabra. Pero no puedo evitar sentir que no estamos preparados para esto. El ejército de Sísara es fuerte. Tiene carros de guerra, una máquina de destrucción que es casi invencible. Yo, no sé si soy el hombre para esto». Las palabras salían de su boca con una mezcla de humildad y angustia. No era fácil para Barak admitir que la duda lo dominaba. Había liderado a sus hombres en varias batallas, pero esta era diferente. Esta no era solo una cuestión de estrategia militar, era una cuestión de fe. Débora lo observó con una calma inquebrantable. Sabía que Barak era un hombre valiente, pero su alma estaba luchando contra un miedo más profundo, uno que no se podía vencer con la fuerza de las armas ni con el coraje humano. Débora entendió que este no era solo un conflicto de ejércitos, sino de corazones. La batalla más difícil era la que se libraba dentro de Barak mismo. «Barak», dijo Débora con voz suave pero firme, «la batalla no es tuya. La victoria no dependerá de tus fuerzas ni de tus estrategias, sino de Dios. Él ya ha decidido que esta batalla será ganada, y nos ha elegido para ser sus instrumentos. La razón por la que me llamaste a ir contigo no es porque yo sea más fuerte que tú, sino porque juntos, bajo la voluntad de Dios, podemos lograr lo imposible. No importa cuán grande sea el ejército enemigo, si Dios está con nosotros, no habrá nada que nos pueda vencer». Barak, aunque escuchaba sus palabras, no podía evitar sentir que algo le faltaba. La confianza en sí mismo había desaparecido, reemplazada por la incertidumbre. La idea de enfrentarse a Sísara sin la seguridad de una victoria tangible lo aterraba. Sin embargo, lo que Débora decía comenzaba a penetrar en su corazón. Esta batalla no era suya. No tenía que cargar con todo el peso de la responsabilidad.
Si Dios lo había llamado, entonces debía confiar en él. Pero aún necesitaba un pequeño empujón para avanzar. Débora, dijo Barak, con una leve angustia en su voz, si vas conmigo, entonces avanzaré. Pero si no lo haces, no puedo hacer esto. Necesito que estés a mi lado, porque en tu fe encuentro la fuerza que a mí me falta. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, como si el destino de toda la nación estuviera suspendido en ese instante. Débora lo miró fijamente, y en sus ojos no había lugar para la duda. Su respuesta fue rotunda y llena de autoridad. Sí, iré contigo, Barak, dijo, pero debes saber que la gloria de esta victoria no será tuya. Dios ha decidido que esta batalla será ganada, pero no será a través de tu mano, sino por la voluntad de una mujer. El honor de esta victoria no recaerá sobre ti, sino sobre la obediencia y la fe en el poder de Dios. Estas palabras resonaron profundamente en Barak, que entendió que su misión no era buscar gloria, sino simplemente obedecer y permitir que Dios se manifestara. La carga de la duda comenzó a levantarse de sus hombros, aunque el temor no desapareció por completo. Lo que sí cambió fue su perspectiva. Ya no se trataba de él y su habilidad, sino de su disposición para seguir la dirección divina. Entonces, si es la voluntad de Dios, dijo Barak finalmente, con una renovada determinación, avancemos. Juntos, bajo su mandato. Con esas palabras, ambos líderes se dirigieron hacia la batalla. Débora, como la profetisa y jueza que había sido llamada por Dios, y Barak, como el hombre que, a pesar de sus temores, finalmente había entendido que no era su fuerza la que determinaría el resultado, sino la obediencia a la voluntad divina. La relación entre Débora y Barak, forjada en la fe y la necesidad mutua, comenzaba a ser el motor que impulsaría la liberación del pueblo de Israel. La sabiduría de Débora y la valentía de Barak se unieron no solo en un liderazgo compartido, sino también en una profunda confianza en Dios. No importaba lo que les deparara la batalla, porque sabían que el resultado final no dependía de ellos, sino de la fidelidad de un Dios que no fallaría. El campamento de los israelitas estaba lleno de movimiento. Los hombres, armados y listos para el combate, se organizaban bajo el liderazgo de Barak, pero aún había un aire de incertidumbre en el ambiente. Aunque la valentía de los soldados no se ponía en duda, todos sabían que se enfrentaban a un ejército formidable. Los cananeos, bajo el mando del temido general Sísara, no solo tenían más hombres, sino también una ventaja tecnológica que los hacía aún más peligrosos: sus carros de guerra. Con ruedas reforzadas de hierro y enormes caballos de guerra, estos carros eran prácticamente imbatibles en el campo abierto, y se usaban para destrozar cualquier resistencia. El ejército israelita, sin embargo, no contaba con la misma tecnología ni con la misma cantidad de tropas. Todo dependía de la estrategia divina que Débora había recibido. Con la primera luz del día, Débora se levantó del campamento y caminó hacia Barak, quien la esperaba en la cima de una colina, observando al horizonte. El sol comenzaba a calentar la tierra de Israel, y un viento cálido soplaba desde las montañas cercanas. La tensión en el aire era palpable. La batalla estaba cerca, y aunque Barak había tomado la decisión de seguir a Débora, su corazón seguía lleno de dudas. Necesitaba algo más, algo que le diera la certeza de que no solo estaba luchando por la libertad, sino por la voluntad de Dios. Débora, con su presencia serena, se acercó a él. Su rostro era calmado, pero había una fuerza en sus ojos que irradiaba confianza. No era solo una mujer de fe,
Era una mujer de acción que había sido guiada por la voz divina. Se detuvo junto a Barak, sin decir una palabra por un momento, observando también el campo de batalla que se extendía ante ellos. Barak, dijo finalmente, su voz resonando con una autoridad suave pero firme, el Señor ha preparado este momento. La victoria está garantizada, pero no será porque seamos más fuertes que ellos, sino porque tenemos a Dios de nuestro lado. Barak la miró, y por primera vez, algo en su interior se calmó. Era como si la sabiduría de Débora hubiese penetrado en su alma. No se trataba de su habilidad militar ni de la destreza de sus hombres. Se trataba de la promesa de un Dios que no dejaría a su pueblo en manos de sus opresores. El Señor ha dicho que debemos atacar en el momento que Él nos indique, continuó Débora, y eso es lo que haremos. Los carros de guerra de Sísara pueden ser poderosos, pero la tierra de Israel es nuestra aliada. El terreno no les favorecerá, y lo que parecen ser sus ventajas se convertirán en desventajas en el momento adecuado. Débora, como profetisa, había recibido la estrategia divina. Sabía que la clave no estaba solo en las fuerzas físicas, sino en la dirección espiritual. El ejército de Israel debía esperar el momento exacto en que la lluvia comenzara a caer, una lluvia torrencial que inundaría las llanuras y convertiría los carros de guerra de Sísara en un obstáculo mortal. Así como Dios había dividido las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo, ahora utilizaría la naturaleza misma para garantizar su victoria. Mientras tanto, Barak se acercó a sus soldados. Con su corazón ahora fortalecido por las palabras de Débora, reunió a los hombres bajo su comando. Les habló con fervor, recordándoles que no luchaban solo por su libertad, sino por la promesa de Dios, quien nunca abandonaría a su pueblo. Sus palabras eran claras y llenas de pasión, y mientras los hombres escuchaban, sus rostros reflejaban determinación. «Hoy es el día en que veremos la gloria de Dios», exclamó Barak, su voz resonando a través del campamento. «No peleamos con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de aquel que ha sido fiel a nuestros padres y que nos llevará a la victoria». Los hombres levantaron sus espadas en señal de unidad y coraje. Aunque el miedo seguía presente en algunos corazones, la fe era ahora lo que los movía. Sabían que la batalla no sería fácil, pero también sabían que no estaban luchando solos. En el campo de enfrente, el ejército de Sísara también se preparaba. El brillo de los carros de guerra, alineados como una serpiente de metal, reflejaba la luz del sol, mostrando la supremacía de su ejército. Sísara, con su estrategia bien planeada, confiaba en que el terreno abierto y las fuerzas de su ejército serían suficientes para aplastar a los israelitas. Los carros de guerra serían su ventaja decisiva, y él estaba seguro de que la victoria estaba a su alcance. Pero mientras Sísara se preparaba para avanzar con su ejército, algo se movía en el cielo. Las primeras nubes oscuras comenzaron a formarse sobre las montañas. Una lluvia ligera comenzó a caer, y el viento comenzó a cambiar. La atmósfera se cargaba con la expectativa de algo mucho mayor. Débora observó el cielo y asintió con determinación. «Es el momento», dijo, «Dios ha comenzado su obra». Barak, que se encontraba junto a ella, miró al horizonte. La lluvia, que al principio parecía suave, comenzó a caer con fuerza. Las llanuras que antes habían sido fáciles de cruzar para los carros de guerra, ahora se convertían en un lodazal. Los caballos comenzaron a resbalar, y los carros perdían su maniobrabilidad. La ventaja de Sísara, que había confiado en su superioridad tecnológica,
comenzaba a desmoronarse ante los ojos de Barak. Los israelitas, por su parte, sabían que el momento había llegado. Con la lluvia empapando el suelo y la mudanza del terreno favoreciendo a la infantería, Barak dio la señal de ataque. Los hombres israelitas, ahora llenos de fe y energía, avanzaron con fuerza, mientras el ejército de Sísara luchaba por mantener sus líneas. Los carros se atascaban en el barro, y los hombres de Sísara, sorprendidos por la velocidad del ataque, comenzaron a perder el control. La batalla se libraba ahora bajo un torrente de agua, y los israelitas, siguiendo las estrategias dadas por Débora, avanzaban con precisión. El poder de Dios se estaba manifestando de manera clara y contundente. El ejército de Sísara, aunque en número superior, se encontraba debilitado por la tormenta y la pérdida de sus carros de guerra. La victoria parecía cada vez más cercana. El rugido del viento era ensordecedor, como un anuncio de lo que estaba por suceder. Las lluvias torrenciales seguían cayendo con fuerza, empapando la tierra y convirtiéndola en un lodazal. El suelo bajo los pies de los guerreros israelitas estaba resbaladizo, pero aún así avanzaban con determinación, marchando bajo la guía de Débora y Barak. A lo lejos, se escuchaba el estruendo de los carros de guerra de Sísara, cuyos caballos luchaban por mantenerse en pie en el barro. El ejército de Sísara, que había confiado en su imponente maquinaria de guerra, ahora se veía vulnerable, incapaz de maniobrar en el terreno que había sido preparado por la mano divina. El corazón de Barak latía con fuerza mientras observaba el escenario. Había algo en el aire, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía en su interior. La intervención de Dios era clara. Cada rayo de tormenta, cada trueno, parecía una señal de que la batalla estaba siendo dirigida por una fuerza mucho mayor que la de los hombres. Débora, a su lado, caminaba con paso firme, su rostro sereno, su mirada fija en el objetivo, la liberación de Israel. «Avancemos, Barak», dijo Débora con una voz llena de confianza, «el Señor está con nosotros». El ejército israelita, compuesto por hombres valientes de todas las tribus, avanzaba en formación, con las espadas en alto y los escudos listos para defenderse. A pesar de la dificultad del terreno, la valentía y la fe de los hombres eran inquebrantables. Sabían que la victoria no dependía de su destreza, sino de la voluntad de Dios, quien había prometido entregarles la victoria. Cuando Barak dio la señal, el ejército israelita se lanzó hacia adelante con una fuerza renovada. Los soldados de Sísara, que hasta hacía poco se sentían invencibles, ahora estaban en desventaja. Los carros de guerra, que deberían haber sido su principal arma, se atoraban en el lodo, haciendo que los soldados cananeos perdieran el control. Los caballos resbalaban, y los carros chocaban unos contra otros, incapaces de avanzar. La superioridad tecnológica de los cananeos se había vuelto su mayor debilidad. Débora y Barak sabían que este era el momento decisivo. El ejército israelita, aunque más pequeño en número, estaba aprovechando cada ventaja que el clima y el terreno les ofrecían. La lluvia que caía sobre el campo de batalla no solo dificultaba los movimientos de los carros de guerra, sino que también debilitaba a los soldados cananeos, quienes no estaban acostumbrados a pelear en esas condiciones. Cada paso que daban los israelitas parecía estar guiado por la mano de Dios, mientras el caos se desataba entre las filas enemigas. «Atacad, no dejéis a ninguno con vida», gritó Barak, su voz resonando a través del estruendo de la tormenta. Los guerreros israelitas avanzaban con valentía, superando las dificultades del terreno.
A pesar de las condiciones adversas, luchaban con un coraje inusitado, sabiendo que no estaban solos. Los hombres de Sísara, desorientados y desmoralizados, apenas podían resistir el empuje de los israelitas. La batalla estaba tomando un giro inesperado. Los carros de guerra de Sísara, que deberían haber sido la pieza central de su estrategia, se convirtieron en una trampa mortal. Los hombres de Sísara, incapaces de maniobrar, fueron fácilmente rodeados por los israelitas. Las líneas enemigas se desmoronaban bajo el peso de la confusión y el desorden. Los soldados cananeos comenzaban a huir, mientras los israelitas, guiados por la fe y la valentía, seguían adelante sin piedad. Débora, desde su posición, observaba el avance con una mirada llena de determinación. A cada paso, los israelitas ganaban terreno. Cada golpe de espada, cada estocada, parecía una manifestación del poder divino. La intervención de Dios era innegable. El clima, el terreno, las fuerzas de la naturaleza mismas estaban de su lado. En el caos de la batalla, Sísara, el general de los cananeos, intentaba escapar. Sabía que la derrota era inminente, y su única opción era huir para salvar su vida. Pero en su desesperación, no encontró refugio. Su ejército se desintegraba, y él, aunque intentando encontrar un escape, no podía evitar el destino que se le acercaba rápidamente. Fue en ese momento cuando la figura de Jael, una mujer de la tribu de Heber, entró en escena. Al ver a Sísara huir, Jael lo invitó a entrar en su tienda, ofreciéndole refugio. Él, exhausto y confiado, aceptó sin sospechar que su fin estaba cerca. Jael, con una determinación que solo la intervención divina podía inspirar, tomó un martillo y una estaca, y mientras Sísara dormía, selló su destino, matándolo en su propio refugio. La caída de Sísara fue el golpe final en la batalla. Su ejército, ahora sin su líder, se disolvió rápidamente, y los israelitas lograron una victoria completa. La intervención de Dios había sido clara y decisiva. La lluvia, el terreno, las maniobras de los israelitas, todo se alineó para que la victoria fuera total. No fue la destreza de los hombres lo que ganó la batalla, sino la mano de Dios que dirigió cada movimiento, cada estrategia. Con la victoria asegurada, los israelitas celebraron no solo la liberación, sino también la fidelidad de Dios. Barak y Débora se reunieron con sus soldados, agradeciendo a Dios por su intervención divina. No hubo lugar para el orgullo humano. La victoria era un testimonio de la grandeza de Dios y de su fidelidad hacia su pueblo. El sol comenzaba a ponerse sobre el campo de batalla, tiñendo el cielo de naranja y rojo mientras los últimos ecos de la lucha se disipaban lentamente. El suelo estaba cubierto de barro, salpicado de sangre y huellas de pies cansados. La victoria de Israel era innegable, pero el aire estaba pesado con la sensación de que algo aún debía ocurrir para que la liberación fuera total. Los hombres de Sísara, derrotados y desorientados, huían en todas direcciones, mientras los israelitas recogían las armas y aseguraban el terreno. La guerra estaba ganada, pero el líder enemigo, Sísara, aún seguía siendo una amenaza. El rostro de Barak, manchado de barro y sudor, reflejaba una mezcla de alivio y agitación. Había comandado a sus hombres en la batalla más significativa de su vida, pero la derrota de Sísara, el general cananeo, aún no estaba completa. Sísara, conocido por su brutalidad, su astucia y la imponente fuerza de su ejército, aún quedaba fuera de alcance. La victoria, aunque celebrada,
no sería plena hasta que su líder fuera capturado o muerto. Barak miró al horizonte, donde las últimas sombras del día caían sobre el campo. Su corazón latía fuerte, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que aún quedaba por hacer. Fue entonces cuando una voz familiar lo sacó de su concentración. «Barak, ¿por qué sigues mirando al horizonte?», preguntó Débora, su tono lleno de calma, pero también de sabiduría. Ella, como siempre, se mantenía serena, como si ya conociera el desenlace de la historia. La victoria ha sido ganada, pero ahora debemos asegurarnos de que no haya sombra de duda en el pueblo de Israel. Barak asintió lentamente, comprendiendo lo que Débora quería decir. La victoria no solo consistía en la derrota del ejército enemigo, sino también en la eliminación de su líder, la figura central que había mantenido la opresión sobre su pueblo durante tanto tiempo. En ese momento, los soldados israelitas comenzaron a correr hacia una tienda situada al borde del campamento. Había corrido el rumor de que Sísara había huido hacia ese lugar, y aunque algunos se apresuraban a seguirlo, la certeza de su captura o muerte era aún incierta. Fue Jael, una mujer de la tribu de Heber, quien jugó un papel crucial en la caída final de Sísara. Mientras él huía, buscando desesperadamente refugio en la tienda de Jael, pensó que allí podría encontrar seguridad. Jael, al ver al general enemigo acercarse, le ofreció refugio sin dudarlo. Él, agotado y lleno de miedo, no sospechaba que la mujer que lo acogía sería quien sellaría su destino. «Entra, entra, señor, no temas», le dijo Jael mientras lo invitaba a su tienda. «Quédate aquí, y te daré un poco de agua». Sísara, confiado en que no sería alcanzado, se tumbó en el suelo, agotado por la huida. Mientras Jael le daba de beber, él le pidió que le trajera más agua. Jael, de manera astuta, le ofreció una bebida y lo cubrió con una manta. Sísara, agotado, cerró los ojos, confiado en su aparente seguridad. Pero Jael, con una determinación fría y calculada, no tenía intenciones de permitir que el opresor de su pueblo escapara. Siguiendo una instrucción divina, Jael tomó un martillo y una estaca de tienda, se acercó sigilosamente a Sísara mientras él dormía, y con una precisión mortal, clavó la estaca en su cabeza, matándolo al instante. El general cananeo, conocido por su brutalidad, había caído por manos de una mujer. Cuando los hombres de Barak llegaron a la tienda de Jael, encontraron a Sísara muerto. El ejército de Israel había ganado la batalla, no solo en el campo, sino en la derrota de su opresor más temido. El eco de la victoria resonó a través de las colinas, pero la caída de Sísara trajo consigo una mezcla de emociones. Había justicia, pero también una tristeza profunda por la necesidad de la violencia. El pueblo de Israel, por fin liberado, comenzaba a comprender lo que realmente había significado esta victoria. Débora y Barak, al enterarse de la muerte de Sísara, se reunieron con sus hombres. Los soldados de Israel celebraban, cantando himnos de victoria, pero en los corazones de los líderes había una reflexión más profunda. Habían logrado la libertad, pero no sin un costo. «Hoy, Israel es libre», dijo Débora, su voz llena de emoción contenida. «Pero no olvidemos que esta victoria es un regalo de Dios. Él ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos, y ha hecho justicia. La caída de Sísara es solo el comienzo de la restauración de nuestro pueblo». Barak, con una mirada pensativa, asintió. «Nunca olvidemos que fue la intervención de Dios lo que nos llevó hasta aquí. Esta victoria no es nuestra, sino suya».
La alegría y la celebración continuaron, pero también se sentía una profunda gratitud. Los israelitas finalmente podían ver la luz al final del túnel de opresión que los había sumido en la oscuridad por tantos años. La victoria había sido dura, pero su significado era profundo. Mientras los días pasaban y el pueblo de Israel se asentaba en su nueva libertad, Débora y Barak no solo reflexionaron sobre la victoria, sino sobre el futuro de Israel. ¿Qué significaba este momento para el pueblo de Dios? ¿Cómo deberían vivir, sabiendo que la mano de Dios los había librado del yugo de los cananeos? Este es solo el comienzo, dijo Débora, mirando a Barak con una expresión firme. La libertad no es solo un regalo, sino una responsabilidad. Debemos seguir el camino de la justicia, la fe y la obediencia a Dios. Solo así podremos mantener la paz que Él nos ha dado. La reflexión de Débora resonó en los corazones de los israelitas. Habían sido liberados, pero el verdadero desafío ahora era vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, un Dios que había intervenido en sus vidas de una manera tan poderosa y evidente. La caída de Sísara marcó el fin de una era de opresión, pero el comienzo de una nueva jornada para el pueblo de Israel. Una jornada que, bajo la guía de líderes como Débora y Barak, los llevaría a construir una nación más fuerte, más unida y más fiel a su Dios. El aire estaba lleno de júbilo y gratitud, mientras el pueblo de Israel se reunía en el campo, bajo el cielo despejado que se había abierto después de la tormenta que había marcado el curso de la batalla. La victoria era palpable en los rostros de los hombres, mujeres y niños que, por fin, podían respirar tranquilos. La opresión de los cananeos había sido rota, y el pueblo de Israel estaba libre, por la gracia y la intervención divina. Pero la celebración no se limitaba solo a la alegría de la victoria. También era un momento de profunda reflexión y adoración a Dios, quien había dirigido cada paso, cada estrategia y cada golpe en la batalla. Fue en este contexto que Débora, la profetisa y líder de Israel, se levantó ante su pueblo. En sus ojos brillaba la determinación, pero también la humildad. Sabía que la victoria no era suya, sino de Dios. La libertad no era el producto del esfuerzo humano, sino la manifestación del poder divino. Alabad a Dios, porque Él ha hecho grandes cosas, comenzó Débora, con su voz clara y fuerte, transmitiendo una convicción que caló hondo en los corazones de los israelitas. Los hombres y mujeres de Israel se reunieron a su alrededor, algunos de pie, otros de rodillas, todos unidos en la misma causa, adorar al Dios que los había liberado. Con una mirada de fe, Débora comenzó a cantar, y su voz se unió con la de los israelitas, formando un solo coro de alabanza. Era el momento de recordar no solo la victoria, sino la intervención directa de Dios en los eventos que habían conducido a esa liberación. Cuando los príncipes de Israel tomaron la delantera, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecid al Señor, comenzó el cántico de Débora, Jueces 5, 2. Sus palabras resonaron con fuerza en cada corazón presente. Aquellos que habían luchado en la batalla sabían que la verdadera victoria no había llegado solo por su esfuerzo, sino por la intervención de Dios, quien había guiado sus pasos y había hecho que el terreno y el clima trabajaran a su favor. Señor, cuando tú saliste del Edom, la tierra tembló y los cielos cayeron, las nubes derramaron agua. Las montañas temblaron delante del Señor, ante el Dios de Israel, cantaba Débora, describiendo cómo la naturaleza misma había respondido al llamado divino. Los cielos, que antes habían lanzado lluvias torrenciales para crear el barro que dificultó los carros de guerra de Sísara, ahora parecían cantar en un homenaje a la grandeza de Dios.
Las montañas, símbolo de estabilidad e imponente fuerza, se movían ante su poder. La naturaleza se alineaba con la voluntad divina, y el pueblo de Israel se sentía como un solo cuerpo, unido en la gloria de Dios. A medida que el canto de Débora avanzaba, su voz se llenaba de gratitud por cada acto de fidelidad que Dios había mostrado. La batalla había sido ganada, pero no solo con fuerza, sino por el poder que viene de la obediencia a su voluntad. Los líderes de Israel se levantaron, y el pueblo del Señor marchó hacia adelante, dispuesto a seguirte, Señor. Oh, bendito seas, Señor. Débora no solo cantaba sobre la victoria física en el campo de batalla, sino también sobre la victoria espiritual que se había logrado. La obediencia a Dios había sido crucial. Cuando el pueblo se unió para seguir la dirección de Débora, cuando Barak confió en su guía, y cuando cada hombre y mujer de Israel creyeron en la promesa de libertad, todo cambió. No fue la fuerza humana la que prevaleció, sino la fuerza de la fe, unida en la obediencia a Dios. Con cada verso del cántico, Débora recordaba a su pueblo el camino que habían recorrido. La opresión bajo Sísara, la intervención de Dios a través de su liderazgo, y finalmente, la victoria. Era un recordatorio de que no eran ellos quienes habían alcanzado la victoria por sí mismos, sino Dios, quien había peleado por ellos. Que toda la tierra celebre al Señor, concluyó Débora, y su voz se alzó con un fervor renovado. Israel ha sido liberado, pero el honor es para Dios, el único digno de toda alabanza. El pueblo, en un solo corazón, respondió con gritos de alabanza. Amén. Amén. Resonaron sus voces, mientras los tambores y las trompetas sonaban, añadiendo ritmo a la gloriosa celebración. La música y la danza llenaron el aire, mientras los israelitas celebraban la liberación que solo Dios podía dar. Este canto, conocido como el Cántico de Débora, se convirtió en un himno que perduró por generaciones, recordando a Israel que, aunque sus enemigos eran poderosos y sus batallas arduas, siempre sería Dios quien les daría la victoria si permanecían fieles a Él. El canto no solo celebraba una victoria, sino que también era un testamento de la fidelidad de Dios, un mensaje para las generaciones venideras sobre la importancia de seguir su dirección y confiar en su poder. Y así, mientras el pueblo de Israel se unía en alabanza, Débora y Barak reflexionaron sobre el significado profundo de todo lo ocurrido. La victoria era más que la derrota de un enemigo, era una restauración de la fe y la unidad entre el pueblo de Dios. La batalla había sido librada, pero el verdadero desafío ahora era seguir viviendo bajo la dirección divina, mantener la unidad, la fe y la obediencia que les había traído hasta allí. Israel ha sido liberado, pero debemos mantenernos firmes en la obediencia, dijo Débora, su mirada llena de sabiduría y esperanza. El camino de la victoria no termina hoy. La fidelidad de Dios nos ha llevado hasta aquí, y ahora nos corresponde a nosotros seguir su camino. Con esos pensamientos, el pueblo continuó celebrando, conscientes de que la intervención de Dios había transformado no solo su destino inmediato, sino también el futuro de su nación. Aunque Débora había sido la protagonista principal en la batalla que había liberado a Israel del yugo de los cananeos, su papel en la restauración del pueblo de Dios iba mucho más allá de las tácticas militares y los consejos estratégicos. Como juez y profetisa, Débora tenía una conexión profunda con Dios, que le permitía guiar a Israel no solo en tiempos de guerra, sino también en los momentos de paz, cuando la verdadera restauración debía tomar lugar, la restauración espiritual. A lo largo de su liderazgo, Débora no solo juzgaba disputas entre las tribus de Israel,
sino que también ayudaba a restaurar la fe en un pueblo que había sido quebrantado por años de opresión. Durante los años en que los cananeos dominaron a Israel, la fe del pueblo se había debilitado, y muchos habían perdido el enfoque en el pacto que tenían con Dios. Aunque Israel había sido liberado de la opresión física de Sísara, la restauración completa solo podría lograrse si el pueblo volvía a entender la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, de vivir según sus mandamientos y de confiar plenamente en su poder. Débora, sabedora de esto, utilizaba su posición no solo para resolver disputas judiciales, sino para enseñar al pueblo cómo vivir una vida recta y fiel a Dios. A menudo, después de los grandes eventos, como la victoria sobre los cananeos, organizaba momentos de reflexión y enseñanza. Estos momentos no solo se centraban en las leyes o en las tácticas de guerra, sino en cómo el pueblo debía vivir en gratitud, en fe y en obediencia. A través de su sabiduría, Débora restauró la esperanza de un pueblo que había perdido la visión de un futuro próspero y seguro. Ella les recordaba constantemente las promesas de Dios, no solo como una figura histórica, sino como una guía para la vida diaria. Ella les mostraba que la verdadera libertad no solo se encontraba en la derrota de sus enemigos, sino en la reconciliación con Dios y en el cumplimiento de su voluntad. Una de las formas en las que Débora restauraba la fe de su pueblo era convocando reuniones espirituales. No se limitaba a dar órdenes o predicar desde su puesto de poder. Más bien, se sentaba con el pueblo, y con paciencia y comprensión, les enseñaba el camino hacia una vida de obediencia y reverencia hacia Dios. Estas reuniones, aunque aparentemente sencillas, se convirtieron en el núcleo de la renovación espiritual que Israel necesitaba. A través de las palabras de Débora, muchos de los israelitas comenzaron a ver que la restauración no solo era física, sino que debían purificar sus corazones, renovar su relación con Dios y comprometerse nuevamente a su servicio. Además de su función pública como jueza, Débora tenía una profunda influencia privada. Durante los años en que Israel estuvo bajo la opresión de los cananeos, ella había sido una mujer que oraba fervientemente por su pueblo, buscando siempre la dirección de Dios. Su vida de oración y su obediencia a la voluntad divina eran fundamentales para su autoridad y liderazgo. Los israelitas confiaban en ella no solo porque había liderado en la batalla, sino porque sabían que su sabiduría provenía directamente de la relación que tenía con Dios. Mientras otros se centraban en la victoria reciente sobre los cananeos, Débora veía más allá del presente. Su visión estaba puesta en el futuro de Israel. Sabía que para que el pueblo se mantuviera libre y en paz, debía restaurarse espiritualmente, y ese proceso requería más que solo enfrentar a un enemigo externo. Era necesario un renacimiento de la fe, un regreso a los principios de justicia y verdad que habían definido a Israel en sus mejores momentos. Era un regreso a la obediencia y la reverencia a Dios, algo que solo podía lograrse si el pueblo estaba dispuesto a escuchar y seguir las enseñanzas de los líderes que Dios había levantado. En su papel secreto como restauradora espiritual, Débora también ayudó a cimentar las bases para futuras generaciones de líderes. Ella no solo buscaba restaurar la fe de los adultos, sino que también tenía un interés profundo en la juventud de Israel. Sabía que la fe y la obediencia a Dios debían ser transmitidas a las próximas generaciones. En este sentido, Débora se convirtió en una mentora, no solo de soldados o líderes, sino de todos aquellos dispuestos a escuchar y aprender. Su influencia abarcaba toda la sociedad israelita, guiando a hombres, mujeres y niños a comprender y vivir según los principios de Dios. Cuando los israelitas finalmente comenzaron a disfrutar de la paz que había seguido a la victoria sobre los cananeos,
Débora no permitió que el pueblo se relajara en su fe. Por el contrario, seguía desafiándolos a vivir con un propósito más grande que solo la supervivencia. En sus palabras, la paz no significaba solo la ausencia de guerra, sino una restauración profunda de la relación con Dios, que debía manifestarse en una vida cotidiana marcada por la justicia, la equidad y la adoración. Israel ha sido liberado, pero ahora debe aprender a vivir en la libertad, decía Débora en sus discursos, recordando a su pueblo que la verdadera restauración comenzaba en el corazón de cada individuo. La guerra física había terminado, pero la verdadera batalla, la batalla espiritual, continuaba. Este papel de Débora como restauradora espiritual del pueblo de Israel fue tan crucial como su participación en la batalla contra Sísara. Si bien la victoria física trajo liberación, fue la restauración de la fe lo que garantizó la permanencia de esa libertad. A través de sus sabias enseñanzas y su vida de obediencia, Débora ayudó a guiar a Israel hacia una nueva era, una era en la que, aunque las amenazas externas podrían surgir, el pueblo de Dios estaría armado con una fe inquebrantable y un compromiso renovado con su voluntad. Débora era una figura única en la historia de Israel. En un mundo donde el liderazgo era dominado por hombres, ella se destacó no solo por su capacidad de comandar, sino por la profundidad de su sabiduría espiritual. Su nombre, aunque bien conocido por su rol en la batalla, tenía una resonancia más profunda en los corazones de aquellos que la conocían realmente. Para muchos, Débora representaba algo más que una simple líder militar. Era un enigma, un testimonio de la influencia que una mujer podía tener en una sociedad que tradicionalmente no reconocía el poder femenino. En la sociedad patriarcal en la que vivió, donde los hombres dominaban todos los aspectos del liderazgo y la toma de decisiones, Débora no solo rompió con los estereotipos de su tiempo, sino que también se convirtió en un modelo de lo que significaba ser una mujer sabia y fiel. Mientras otros líderes eran aclamados por sus logros en la guerra o por su destreza en la estrategia política, Débora fue admirada por su capacidad de guiar espiritualmente a su pueblo y de mantenerse fiel a Dios en todo momento. La gente acudía a Débora no solo por su habilidad para resolver disputas o por su poder militar, sino porque en ella veían algo más grande, una conexión inquebrantable con Dios. En un mundo que solía asociar el poder con la fuerza física y la guerra, ella mostró que la verdadera autoridad provenía de una fuente mucho más profunda, la obediencia a la voz de Dios y la sabiduría que Él otorga. A menudo, cuando los israelitas enfrentaban momentos de incertidumbre, no era la fuerza de las armas lo que los impulsaba, sino la orientación de Débora. Ella sabía que las decisiones más importantes no se toman en la sala del consejo, sino en la quietud del corazón, en la disposición para escuchar a Dios. Esta habilidad para discernir la voluntad divina fue lo que la convirtió en una líder venerada. No se trataba de una autoridad que se impusiera con la fuerza, sino de una autoridad que emanaba de su fe y su obediencia. La capacidad de Débora para escuchar a Dios y seguir su voz la hizo una figura única en la historia de Israel. Mientras otros se enfrentaban a las circunstancias con sus propios conocimientos y habilidades, Débora se alineaba con la voluntad divina, guiando a su pueblo no solo a la victoria militar, sino a la verdadera libertad, la libertad espiritual. Su poder no provenía de su capacidad para ordenar ejércitos ni de su habilidad para ganar batallas. Provenía de su cercanía con Dios, de su capacidad para escuchar su voz y de su disposición a obedecerle, sin importar los desafíos que eso implicara. Es esta conexión profunda con Dios la que hizo a Débora una líder incomparable. Mientras que muchos miraban la guerra como un campo de batalla físico, Débora la veía como un campo de batalla espiritual. Para ella,
La victoria en la guerra no se lograba solo con tácticas militares, sino con la fe, la oración y la obediencia a la voluntad divina. Esta visión más amplia de la vida y la guerra le dio una autoridad que iba más allá de lo mundano. Su verdadera fuerza estaba en su capacidad para mantenerse firme en su fe, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Además de su rol como líder espiritual, Débora representaba el poder de la mujer sabia, fuerte y decidida. En una cultura donde las mujeres rara vez eran reconocidas como líderes, ella rompió barreras, demostrando que la sabiduría no conoce género. Aunque su papel como jueza y profetisa la colocó en una posición prominente, su verdadera influencia se encontraba en su capacidad para ser un modelo de rectitud y discernimiento para todos, independientemente de su género. Débora no solo fue una líder en tiempos de guerra, sino una figura inspiradora cuya vida mostraba el poder transformador de la fe y la sabiduría. Su papel en la historia de Israel no fue solo el de una mujer en una posición de liderazgo. Fue un testimonio de que la verdadera autoridad espiritual no depende de la fuerza física ni de la posición social, sino de la cercanía con Dios. A través de su vida, Débora mostró que el verdadero poder radica en la obediencia a la voluntad divina, en la capacidad de escuchar a Dios y de permitir que su voluntad se cumpla. Al final, Débora no solo cambió el curso de una batalla, cambió el destino de una nación. Su sabiduría, guiada por la revelación divina, permitió a Israel encontrar un camino hacia la restauración y la paz. A través de su liderazgo, Israel no solo fue liberado de la opresión física, sino también restaurado espiritualmente, recordando a su pueblo que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se vive en obediencia a Dios. La historia de Débora es un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de la imposición de la voluntad, sino de la humildad para escuchar y seguir la voz de Dios. Ella no fue solo una líder militar, sino un símbolo de cómo una mujer sabia, guiada por la fe, puede cambiar el destino de una nación. En su vida, Débora mostró que, a través de la obediencia y la sabiduría divina, cualquier obstáculo puede ser superado, y cualquier destino puede ser transformado. Después de la victoria sobre los cananeos y la restauración de la paz en Israel, el pueblo disfrutó de un tiempo de relativa tranquilidad. El yugo de la opresión había sido levantado, y las tribus de Israel, unidas bajo la dirección de Débora, comenzaron a reconstruir sus hogares, fortalecer sus ciudades y volver a centrarse en sus cultivos y familias. Pero aunque la paz se establecía en la tierra, el eco de la victoria no era el único legado que Débora había dejado atrás. Su influencia, su sabiduría y su fe seguían resonando en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su liderazgo. El tiempo pasó, y aunque la figura de Débora no era tan prominente después de su muerte, su impacto perduró. Las generaciones futuras de israelitas continuaron recordando su valentía, su capacidad para escuchar la voz de Dios y su inquebrantable obediencia. Débora había demostrado que no era necesario ser un hombre de guerra o un rey para cambiar el destino de una nación. Su vida, marcada por la sabiduría y la fe, se convirtió en un ejemplo para todo Israel, un modelo de liderazgo espiritual y moral que trasciende las generaciones. Uno de los aspectos más importantes de su legado fue su capacidad para enseñar a su pueblo a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a depender de Dios en todo momento. A través de su sabiduría, Débora había guiado a Israel hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios, y este entendimiento se mantuvo en el corazón del pueblo incluso cuando la figura de Débora ya no estaba físicamente presente. A lo largo de los años, los líderes de Israel miraban hacia el ejemplo de Débora en busca de inspiración.
Sabían que el éxito de su liderazgo no se debía solo a su habilidad para ganar batallas, sino a su fe inquebrantable y su dedicación a seguir la guía divina. Débora les enseñó que el verdadero poder de un líder no radica en su fuerza o en su habilidad para gobernar, sino en su disposición a escuchar a Dios y a seguir su voluntad sin vacilar. La historia de Débora fue contada una y otra vez, desde los hogares hasta los lugares de culto, y su legado fue transmitido a las generaciones venideras. Las madres israelitas enseñaban a sus hijas sobre Débora, no solo como una líder que había ganado una guerra, sino como una mujer de fe que había mostrado el poder de la obediencia a Dios. Los hombres de Israel recordaban cómo Débora había guiado a Barak con valentía y sabiduría, y cómo su fe había sido el fundamento de la victoria de todo el pueblo. A medida que el pueblo de Israel se expandía y enfrentaba nuevos desafíos, la memoria de Débora seguía siendo una luz que guiaba sus decisiones. Los israelitas sabían que, aunque las circunstancias pudieran cambiar, el ejemplo de Débora seguiría siendo relevante. En un mundo donde los desafíos eran constantes y las pruebas parecían nunca cesar, la vida de Débora les recordaba que la verdadera fuerza no provenía de las armas o de la riqueza, sino de la fe en Dios y la disposición a actuar con integridad y valentía. A pesar de que la figura de Débora no era tan visible en los días posteriores a su muerte, su legado permaneció en las decisiones que tomaban los líderes de Israel. Los profetas, jueces y reyes que siguieron su camino se vieron inspirados por su ejemplo de liderazgo piadoso. La historia de Débora, lejos de ser una simple anécdota de una mujer que lideró una nación, se convirtió en un faro para aquellos que deseaban vivir con rectitud y sabiduría en medio de la incertidumbre. Débora demostró que el liderazgo no tenía que estar ligado al poder político o militar. Su influencia era profunda porque provenía de algo mucho más poderoso: su relación con Dios. Ella mostró que la verdadera autoridad espiritual no se basa en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de servir a Dios y guiar a otros hacia Él. En la historia de Israel, Débora no solo es recordada como una líder que liberó a su pueblo de la opresión, sino también como un símbolo de fe, coraje y justicia. Su vida sigue siendo un ejemplo de cómo una sola persona, guiada por la voluntad divina, puede cambiar el curso de una nación. Su legado perdura no solo en la memoria de los israelitas, sino también en todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios de fe, justicia y obediencia a Dios. Al reflexionar sobre el impacto duradero de Débora, se hace evidente que su influencia va más allá de la historia de Israel. En cualquier época, su vida y sus acciones continúan siendo un testimonio del poder de una fe genuina y de la capacidad de una persona para cambiar el destino de aquellos que la rodean. El legado de Débora nos recuerda que, independientemente de nuestro género, posición o circunstancias, todos somos capaces de hacer una diferencia significativa en el mundo cuando vivimos según la voluntad de Dios. El legado de Débora perduró mucho más allá de su vida. Mientras los años pasaban y las generaciones se sucedían, su influencia en el pueblo de Israel continuaba siendo profunda y significativa. Débora no solo había liberado a Israel del yugo de sus opresores, sino que también había dejado una marca indeleble en la cultura israelita, una huella que moldeó tanto el presente como el futuro de la nación. Su vida y su liderazgo no fueron solo recordados como hechos históricos, se convirtieron en símbolos vivientes de obediencia, valentía y la lucha por la justicia. La historia de Débora, una mujer que se levantó en un tiempo de oscuridad y caos, no solo inspiró a las mujeres de Israel, sino también a los hombres. En una sociedad donde el rol de la mujer era generalmente limitado y muchas veces relegado a un segundo plano, Débora demostró que la capacidad de liderazgo, la sabiduría y el coraje no dependían del género,
sino de la fidelidad a Dios. Su ejemplo trascendió las barreras de la cultura patriarcal en la que vivió, mostrando a los israelitas, y al mundo entero, que la obediencia a Dios podía venir de cualquier persona dispuesta a escuchar su voz y seguirla con fe inquebrantable. A través de su vida, Débora enseñó a las generaciones futuras que la lucha por la justicia no era solo una cuestión de poder o habilidad física, sino una cuestión de principios morales y espirituales. La verdadera justicia no se encontraba en la imposición de la fuerza, sino en la aplicación de la sabiduría divina, en la obediencia al llamado de Dios y en la valentía de actuar según esa guía, incluso cuando las circunstancias parecían abrumadoras. Los relatos sobre Débora, sus decisiones, su coraje y su fe, se transmitieron de generación en generación a través de relatos orales. La cultura israelita, que valoraba profundamente la transmisión de historias y lecciones a través de la tradición oral, continuó contando la historia de Débora con reverencia. Estos relatos no solo narraban las batallas que libró o las decisiones que tomó, sino que también se convirtieron en enseñanzas vivas, que ayudaron a los israelitas a entender cómo debían vivir en tiempos de incertidumbre y desafío. A medida que el pueblo de Israel enfrentaba nuevos retos, las enseñanzas de Débora seguían resonando en las mentes de los líderes que llegaban después de ella. Los jueces, reyes y profetas que vinieron después miraban su vida como un ejemplo a seguir. Su fidelidad a Dios, su dedicación a la justicia y su capacidad para escuchar la voz divina fueron principios que se convirtieron en la base del liderazgo israelita. En tiempos de crisis, cuando el pueblo de Israel necesitaba dirección, las figuras de liderazgo miraban hacia el pasado, a Débora, y se preguntaban, ¿cómo habría respondido ella? Su ejemplo seguía vivo en la manera en que los líderes intentaban aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones más críticas. La enseñanza de Débora sobre la fe y la valentía se mantenía viva no solo en los grandes momentos de crisis, sino también en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Su ejemplo de fidelidad a Dios se transmitió a través de generaciones, recordándoles que no solo en tiempos de guerra o cuando los desafíos eran evidentes, sino en los momentos cotidianos de la vida, la obediencia y la sabiduría divina debían guiar sus acciones. La lección de Débora era clara: la verdadera victoria no se gana solo en el campo de batalla, sino en la vida diaria, a través de la obediencia y el coraje para hacer lo correcto. Y no solo los líderes israelitas aprendieron de Débora. Su vida se convirtió en un faro de inspiración para las mujeres israelitas, quienes, a través de su historia, comenzaron a ver que también podían ser líderes, no solo en las casas o en los campos, sino en los momentos más cruciales de la historia de su nación. Débora les enseñó que no debían ser limitadas por las expectativas sociales, sino que podían tener un impacto profundo en el mundo a través de la fe, la sabiduría y la valentía. Su historia ayudó a abrir puertas para las mujeres, mostrándoles que el liderazgo no dependía de su género, sino de su capacidad para escuchar a Dios y seguir su voluntad. Los relatos sobre Débora también continuaron sirviendo como una fuente de consuelo y motivación para el pueblo. En tiempos de angustia, los israelitas recordaban cómo, en un tiempo de desesperación, Débora había surgido como una luz en la oscuridad, guiando a su pueblo hacia la libertad y la justicia. Su historia les recordaba que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios podía levantar a alguien, sin importar su sexo, posición o recursos, para cambiar el curso de la historia. Cada generación de israelitas aprendió a confiar en la provisión de Dios y a buscar su sabiduría antes de tomar decisiones. A través de todo esto, el legado de Débora perduró no solo como una historia del pasado, sino como una enseñanza viva que seguía siendo relevante para el futuro de Israel. Los israelitas,
al igual que nosotros hoy, pudieron mirar hacia su vida y aprender a vivir con integridad, valentía y una fe sólida. La historia de Débora nunca dejó de ser una fuente de reflexión, un modelo de cómo ser obedientes a Dios, luchar por la justicia, y al mismo tiempo, liderar con sabiduría y amor por el pueblo. A través de los siglos, el nombre de Débora continuó siendo un símbolo de liderazgo espiritual, recordándonos que el verdadero poder de un líder no reside en sus habilidades físicas ni en su autoridad política, sino en su capacidad para alinearse con la voluntad divina, escuchar a Dios con un corazón puro, y sobre todo, actuar con valentía para llevar al pueblo hacia la justicia. Débora no solo cambió la historia de Israel, sino que dejó una marca indeleble en el corazón de la humanidad. La historia de Débora es un testamento poderoso de cómo la fe, la sabiduría y el coraje pueden transformar el destino de una nación y dejar un legado que perdura a través del tiempo. Su ejemplo de obediencia a Dios y valentía frente a la adversidad sigue siendo relevante hoy, inspirando a líderes y creyentes de todas las generaciones a vivir con integridad y propósito. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más relatos bíblicos impactantes. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios, compartiendo cómo la vida de Débora te ha motivado a ser una mejor persona y líder. Y si este vídeo te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en fe. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.